Ahora vamos a considerar esta condición hidrostática y podemos resolver esta ecuación diferencial. Voy a borrar esto y también esta figurita. Vamos a suponer que tenemos dos puntos. Este le llamo la presión número 2 y este va a ser la presión número 1. Si este es el punto de origen, entonces aquí sería Z1 y Z2, ¿vale? La distancia de este punto a este punto, a esto le voy a llamarle H, donde H va a ser la diferencia de alturas, Z2 menos Z1. Ok, resolvamos esta ecuación diferencial. Lo podemos escribir así: el diferencial de presión va a ser igual menos el peso específico por el diferencial de Z. Integro ambos miembros. Lo estamos resolviendo por variables separables, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y voy a definir los límites de integración. En este caso voy a tomar el límite inferior, este punto, que sería desde la presión número 2 hasta la presión número 1, ¿vale? Y con respecto al diferencial de Z sería desde Z1 hasta Z2. Y esto nos va a quedar si evaluamos las integrales. Aquí sería P1 menos P2 y esto va a ser igual a menos el peso específico que multiplica a Z2 menos Z1. O también sería lo mismo a menos la densidad por la gravedad por la altura. Voy a borrar esto. Lo voy a escribirlo de esta manera. Si ustedes hacen el despeje de P2, esto les va a quedar P1 más la densidad por la gravedad por la altura. Lo podemos expresarlo así. Y aquí vamos a identificar algo importante. Vean, la presión 2 está en la parte de abajo. ¿Lo ven? Se puede decir que es la presión a una elevación menor o a una mayor profundidad. Sería la presión de abajo. Y esto va a ser igual a la presión número 1. Y va a ser una presión a mayor elevación o menor profundidad. Y esto sería la presión de arriba. Y esto se va a sumar a la densidad por la gravedad por la altura. Eso quiere decir, por ejemplo, si conocemos la presión número 1 y quiero calcular la presión número 2, si quiero calcular la presión de abajo, o sea, si nos vamos de arriba hacia abajo, hay que notar que aquí tenemos un signo positivo. Entonces aquí va a ser un signo positivo. Y ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, la presión de arriba conociendo la presión de abajo, entonces sería la presión de abajo menos la densidad por la gravedad por la altura. Pero eso si nos vamos de abajo hacia arriba. Entonces si nos vamos de abajo hacia arriba es negativo, ¿vale? Y esto lo vamos a aplicarlo, amigos, para cuando analicemos un manómetro. Si tenemos un manómetro y queremos hacer la medición de la presión, entonces conviene que de esa manera utilicemos los signos. Si nos vamos de arriba hacia abajo es positivo, pero si nos vamos de abajo hacia arriba es negativo. Eso es lo que hay que notar. Incluso hasta podemos implementar un código en MATLAB para que podamos resolver un problema con manómetros. Muy bien. Eso era lo que quería que notáramos. Entonces les voy a escribir esta fórmula. La presión de abajo es igual a la presión de arriba más la densidad por la gravedad por la altura, o el peso específico por la altura. También hay que recordar esta ecuación diferencial. Ahora vamos con otro caso. ¿Qué sucede si estamos analizando la presión en la dirección horizontal? Por ejemplo, esta. Suponiendo que esta es la presión número 1 y la presión número 2, podemos aplicar la ecuación diferencial. Y vean, con respecto al diferencial de P, puede ser desde la presión número 2 hasta la presión número 1.
Y con respecto al diferencial de Z, si se está manteniendo en este punto, vamos a considerar que es Z0, por ejemplo. Una altura Z0. Entonces va a ser desde Z0 hasta Z0. ¿Qué va a pasar con esta integral? Vale 0, porque los límites es lo mismo. Entonces solamente tenemos que evaluar esta integral y vean lo que va a suceder. Entonces tengo P1 menos P2 y esto va a ser igual a 0. Es decir, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Acabamos de verificar que la presión en la dirección horizontal es la misma y solamente va a cambiar con respecto a la profundidad. Y vamos a ver otro caso bastante interesante. Voy a tomar esta fórmula. Vamos a considerar que en este punto el fluido está expuesto a la atmósfera. Entonces aquí sería P1 y aquí sería P2. Puede ser cualquier punto. Sería esta altura, ¿vale? Bueno, P1 va a ser la presión atmosférica. Sería la presión atmosférica. Entonces, la presión 2, o pensándolo bien, haciendo este cambio, aquí sería la presión atmosférica y aquí sería P1. Entonces P1 sería la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Y este término que tengo aquí, amigos, es la presión manométrica y sería la densidad por la gravedad por la altura. Y esto tiene mucho sentido, amigos, porque esto tiene que ver con la presión absoluta, ya que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Es la presión real. Entonces, la presión manométrica es la presión que se está midiendo con un manómetro. Y en el caso de la presión atmosférica se puede hacer con un barómetro. Ahora, la presión atmosférica puede tener un poquito de variación, ya dependiendo de la altitud, el clima, del lugar donde nos encontremos. Entonces puede tener esa variación, pero ya depende de esos parámetros. Bueno, la presión atmosférica tiene un valor, si lo medimos en kilopascales, de 101.325 kilopascales. O si lo medimos en PSI, que sería libra por pulgada al cuadrado, sería 14.696 PSI. O también es equivalente a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Ahora sí que existen distintas formas de cómo podemos medir la presión, ya sea en kilopascales, en PSI, en milímetros de mercurio o en atmósferas. Ese es el valor de la presión atmosférica. Y algo que también me interesaría analizar, amigos, es por ejemplo cómo es el cambio de la presión con respecto a la altura. Vamos a tomar dos puntos por conveniencia. Por ejemplo, sería este punto que sería la presión atmosférica y cualquier punto del fluido sería este y le llamo la presión P. En este punto va a tener una cierta altura, le voy a llamarle la altura Z y aquí sería Z0. Bueno, voy a aplicar esta ecuación porque ya la tenemos resuelta y la idea es expresar la presión en función de Z. Y esto me va a quedar. Va a ser la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, que sería esta distancia, este incremento con respecto a Z. Y H va a ser igual a Z0 menos Z, tomando en cuenta que Z es menor que Z0. Bueno, aquí tendría Z0 menos Z. Ahora voy a reinscribirlo. En este término saco como factor común menos 1 y lo escribimos así. Va a ser menos la densidad por la gravedad por Z menos Z0 más la presión atmosférica.
Voy a borrar por un momento todo esto para que tenga más espacio. Entonces quiero que vean que ya tenemos una función de la presión y va a ser esta ecuación. También es interesante que analicemos esto. Bueno, si yo quiero hacer una gráfica de la presión con respecto a la altura Z, ¿cómo se vería? Aquí tengo el eje Z y aquí la presión. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si Z es igual a Z0? De acuerdo a esta ecuación, este término se hace 0 y lo que tenemos es la presión atmosférica. Presión atmosférica. Vamos a graficarlo. Aquí tengo Z0. Entonces sería como por acá. Y aquí está la presión atmosférica. Sería este puntito. Ahora, ¿qué pasa si Z es igual a 0? Entonces encontraríamos la presión máxima. O sea, estamos calculando la presión en este punto. Entonces lo reemplazamos en esta función y tendría la presión, el valor de Z igual a 0 va a ser igual. Aquí tendría la densidad por la gravedad por Z0 más la presión atmosférica. Entonces hay que notar que la presión aumentó y sería esto de aquí. Entonces lo escribo así tal cual. Va a ser la densidad por la gravedad por Z0 más la presión atmosférica. Es este punto. Y ahora, como ya tenemos dos puntos de la recta, ya lo podemos trazar uniendo los puntos. Y esto se vería así. ¿Lo ven? Entonces quiero que noten que cuando tenemos una mayor profundidad, la presión es mucho mayor. Y cuando tenemos una menor profundidad, es menor. Y también tenemos una pendiente negativa. O por ejemplo, si hacemos el dibujo en este depósito. Bueno amigos, eso sería todo de mi parte en este video. ¿Qué les pareció este tema? Ahorita lo que acabamos de ver es un principio de hidrostática y tiene que ver con la variación de la presión con respecto a la profundidad. Y llegamos a la conclusión que mientras estemos más profundos de un fluido, va a haber mayor presión. Bueno, si este video les ha gustado amigos, regalen un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y me gustaría saber sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.